cada uno de los versículos que tratan acerca de la salvación que yo deseo ver con ustedes en este video representan amplias verdades llenos de virtud espiritual y poder salvífico, cuyas verdades el remanente del pueblo de Dios en esta generación por la mayor parte están ignorantes de esto. Por ejemplo, tomen Hechos 2:40 y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora, yo quiero que cada uno de ustedes, en el principio de este video, se pregunte a sí mismo: ¿quién de ustedes conoce a un hombre de Dios que en esta generación se pararía delante de su congregación y osadamente predicaría en las aguas del bautismo: sed salvos? Yo sé que la respuesta es apenas pueden encontrar a tal hombre impavido e inmovible por los últimos 2000 años del cristianismo, con todas las complejidades y divisiones, herejías, divisiones, que con una conciencia libre se pueda levantar y predicar simplemente lo que tenemos como un precedente apostólico para predicar. Esto no es un mensaje que fue predicado en un rincón. Esto es el mismo punto álgido del Nuevo Testamento, que si ustedes le preguntarían a cualquier persona cuál modelo tenemos nosotros del cristianismo del Nuevo Testamento, ellos tan convenientemente les llevarían a estos versículos que tenemos delante de nosotros. Hechos 2:40 hasta 47. Les llevarían a estos versículos, estos mismos versículos, y tenemos que entender esto, que esta iglesia que fue traída al nacimiento de este día de Pentecostés hace 2000 años atrás, ellos fueron traídos al nacimiento por un mensaje lleno del Espíritu de Dios, un hombre lleno de autoridad. Y fue por medio de este mensaje que ellos fueron traídos al nacimiento. Y el mensaje era: sed salvos. Ahora, mientras yo venga a explicar qué significa todo esto, y mientras comencemos a ver todos estos versículos que tratan de la salvación, estas verdades amplias, lleno de poder salvífico y virtud sobrenatural espiritualmente, tenemos que hacer unas definiciones. Digo ante todo a todos mis hermanos calvinistas: nosotros no somos arminianos, en que nosotros no solamente creemos en la depravación severa del hombre, pero creemos en la depravación radical y total y absoluta del hombre. Eso significa que desde sus puntos o momentos de origen, principalmente, están en contra de Dios. Si ellos serían abandonados a sus propias maquinaciones sin ser interrumpidos por misericordia soberana, ellos entonces serían destruidos y merecen ser destruidos sin misericordia, porque ellos están totalmente depravados. Sin embargo, Pedro, también siendo convencido de esta verdad escritural de la depravación absoluta del hombre, él le podía predicar al hombre que ellos deberían de ser salvos de ellos mismos mientras ellos estaban siendo convertidos y estaban siendo traídos a las aguas del bautismo. Nosotros tenemos que entender que esto era algo muy importante de lo que leemos solamente unos versículos después de la doctrina de los apóstoles. Esto no era solamente Pedro, pero Pablo también predicó esto en 1 Timoteo 4. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. También en Filipenses 2, versículo
12 a 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es aquí que nosotros podemos comenzar a ver con gran claridad las verdades de la salvación que los apóstoles en el día de Pentecostés mantenían que eran evidentes. Y era esto principalmente, que no es ellos que están obrando, pero es Dios el que obra en ellos. Y esto es la única manera que un hombre victoriosamente obtendrá o cumplirá o llegará a este obrar de su propia salvación. Principalmente es porque es Dios el que obra en vosotros el querer y el hacer de su buena voluntad. Los apóstoles del primer siglo no estaban ocupados en supersticiosamente refugiando a los creyentes de la verdad, pero sin embargo, con mucho ruido estaban anunciando con toda conciencia libre estas gloriosas verdades y salvíficas de la palabra de Dios, declarándolas y entregándolas a todo hombre libremente. Ellos no estaban categorizando estas fácil de entender y estos versículos difíciles de ser entendidos. Ellos no estaban yendo con sus doctrinas de las cuales ellos tienen un afecto injusto o de su teología sistemática. Ellos estaban aferrando y marginalizando el resto, como vemos hoy en día frecuentemente. Ellos no lidiaron deshonestamente ni astutamente la palabra de Dios con astutez o la sabiduría humana y astucia para engañar a los santos, pero ellos, sin embargo, estaban honestamente y sinceramente predicando la palabra de Dios como está escrito, y ellos no pidieron perdón por las verdades que hemos visto acerca de la salvación. Quizás se aparenten estas verdades controversiales en nuestros días, pero en los días de los apóstoles esto era la doctrina de los apóstoles. Tenemos que ser biblicistas, tenemos que dedicarnos totalmente a las escrituras, y si vamos a ser sinceros, honestos estudiantes de la Biblia, no nos podemos acercar a la Biblia y venir a la Biblia, a las escrituras, como calvinistas o arminianos. Tenemos que venir como biblicistas, principalmente que vamos a creer lo que dice la Biblia. Vamos a predicar como predica la Biblia. Vamos a usar la terminología y la fraseología de las escrituras de la manera que el Espíritu enseña y no conforme a la sabiduría humana. Esto es vital. Esto es la manera de tener autoridad que solamente se da y se adquiere por medio de la santa palabra de Dios. Ahora, las escrituras, entonces, la palabra de Dios, no dejan de hablar de la salvación de las maneras que nosotros ya hemos abortado, pero lo contrario, la doctrina de la salvación en el Nuevo Testamento extrapola aún más, que específicamente que no solamente es una experiencia del pasado, pero hay una presente y urgente y vital experiencia en el presente, y finalmente una experiencia de salvación en el futuro. Por ejemplo, tomen Santiago 1:21, por lo cual dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El apóstol Santiago, el hermano del Señor, está hablando de la experiencia de salvación que los creyentes están presentemente en un estado que necesitan eso. No es que no han sido aún salvos o no han experimentado salvación inicial, pero necesitan, mientras están en la prueba de fe, es el contexto de Santiago 1, que ellos están en necesidad presentemente de ser salvos,
Miren 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Pablo aquí está declarando el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo y todas las varias aplicaciones de esas realidades al creyente. Y él dice, tú recibiste este mensaje y tú estás firme y tú eres salvo por este mensaje. Si retienes en memoria, eso es la experiencia pasada de la conversión inicial por medio del evangelio que ellos recibieron y donde ellos están firmes. Eso es la experiencia presente del evangelio, que ellos están presentemente firmes en el evangelio, por lo cual sois firmes si mantenéis en memoria. Y en el último también, en el tiempo del futuro, es condicional solamente sobre la memoria del evangelio, que sobrenaturalmente se da conforme a 1 Corintios 2:16. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto no es algo que del hombre se puede solamente imaginar o solo algo que un hombre puede hacer o estimular, conforme a lo que ya hemos visto Filipenses 2:13. Esta es la obra de Dios. No es inhibido por la carne y la muerte del viejo hombre. Esto es hombre liberado por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, donde no hay condenación a aquellos que no están andando según la carne, pero conforme al Espíritu. Miren de nuevo en 1 de Pedro 1, 5 y 9, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero, obteniendo el fin de vuestra fe, versículo 9, que es la salvación de vuestras almas. Aquí el apóstol Pedro está hablando acerca de una experiencia de salvación que aún tiene que ser revelada. Él también está hablando acerca de una salvación que nosotros recibimos al final de nuestra fe. Al fin. Algo que aún no hemos llegado en nuestro camino de fe, y es nuestra salvación. La salvación de nuestras almas. Pedro quiere decir en estos pasajes que los creyentes no han sido salvos, presentemente no están experimentando salvación, o que inicialmente no han sido salvos. De ninguna manera. El apóstol Pablo muy claramente está declarando esta suprema y final experiencia, el tiempo del futuro de salvación, que aún se tiene que revelar a ellos. De nuevo, Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Aquí el apóstol Pablo está declarando que Cristo va a regresar, no solamente como un siervo sufriendo para cargar los pecados del pueblo, pero va a regresar de nuevo por aquellos de que presentemente están esperándolo a su salvación. Esto es sinónimo con lo que Cristo estaba predicando en Lucas 21, versículo 28, que en el momento que Cristo venga la segunda vez y que esté cerca en el horizonte, dice él, levanta vuestros ojos porque vuestra redención se acerca. De nuevo, Hebreos 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. De nuevo, Pablo está declarando la salvación del alma, mucho como Pedro en 1 de Pedro 1,
que aún presentemente no ha acontecido en el camino de fe del creyente, es algo que viene al cumplimiento o consumación de la fe del creyente. Eso es la salvación del alma, la salvación final del alma. Y conforme a Santiago 5, versículo 19 a 20, hermanos, si alguno de vosotros errare de la verdad y alguno le convirtiere, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago acá, en esos dos versículos, está muy claramente trayendo a una conclusión toda su carga desde el principio, específicamente que hermanos no se caigan a la condenación. Esto es toda la carga del libro de Santiago. En resumen, y él les está rogando a los hermanos que entiendan esto. En la conclusión de su epístola, en cierre allí, es que un hermano que yerra del camino legalmente se convierte en un pecador delante de Dios y él ahora está en necesidad de ser convertido de nuevo, no de ser salvo inicialmente de nuevo, pero por ejemplo, Pedro fue convertido de nuevo después que él ya había nacido de nuevo, convertido de nuevo después de su restauración. Y cuando un pecador es convertido de nuevo, su alma fue salva de la muerte. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi pregunta en este video, amados, es: ¿dónde están estas verdades de la santa palabra de Dios, de una doctrina pura, siendo puestas y desplegadas claramente con toda su gloria ilustra cómo fue hecho en el Nuevo Testamento? ¿Dónde están los pastores, los líderes, los ancianos del pueblo de Dios hoy en día que claramente están declarando y poniendo estas líneas de significado y de marcación en la palabra de Dios, no según las tradiciones de los hombres, pero este testimonio del Nuevo Testamento, este es nuestro estándar, amados hermanos y amigos? ¿Dónde está siendo predicado esto? En el medio del remanente del pueblo de Dios. Esto era la señal, esta relación tangible y sensible con la salvación, no solamente una experiencia del pasado solamente, pero la experiencia del tiempo presente, de participando de Cristo ahorita mismo, y el gemido y anhelando de lo que aún ha de venir. Esto era un testimonio en el Nuevo Testamento, una evidencia que tú estabas bien con Dios. Mira Romanos capítulo 8. Porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Esto es la redención de nuestro cuerpo. Este texto, y en acuerdo con 1 Corintios 15, 54 y 2 Corintios 5, versículo 2 a 5 y Filipenses 3, versículo 21, revelan que este es la evidencia que un hombre verdaderamente está salvo, específicamente que él está gimiendo para participar de una salvación que él aún presentemente no está participando, ni aún ha participado en el pasado, pero esta es la evidencia que ambos, alguien tiene el fruto del Espíritu, las primicias del Espíritu, y un hombre está bien con Dios conforme a 2 de Corintios capítulo 5 y Filipenses 3. Sin embargo, todas estas cosas pueden claramente y tan claramente declararse en las Escrituras, y todavía un pastor se airaría
e injuriaría a los congregantes en su congregación si se escucha que ellos están clamando para participar de una adopción que ellos presentemente no están experimentando, porque el pastor cree de que esto es transigir en contra del evangelio, como se declara en Efesios 1 versículo 5. Pero no es el malentendido del congregante que sinceramente está orando debajo la inspiración, la unción y el Espíritu de Dios dentro de él, pero en realidad es un malentendido de parte del pastor que no está entendiendo estos tiempos de salvación como se declara en el Nuevo Testamento, y aún estos son los hombres que rigen sobre la casa de Dios en este día en el cual nosotros vivimos. Es tan triste. Yo entiendo que estas cosas son difíciles y duros que unos de ustedes reciban, pero ruego su paciencia y que ustedes no tomen aún los mismos versículos que yo he declarado, estos 10 a 20 versículos que yo les he declarado, que no lo tomen ligeramente ni superficialmente. Les ruego, les imploro, como el remanente de la herencia de Dios en el siglo XXI, que ustedes vayan delante de Dios, que ustedes se arrodillen delante de Dios, que ustedes se demuestren ser santos nobles y estudien las escrituras diariamente, para que ustedes puedan ver si estas cosas son así, y yo confío que Dios se las revelará a ustedes. Yo estoy dejando varios enlaces en la descripción y estoy procurando lo más que yo pueda de poner delante de ustedes cada recurso que tenemos, que Dios nos ha dado, para que ustedes puedan estudiar estas cosas más profundamente y puedan tener un entendimiento más enriquecido de estas verdades más vitales. Que Dios verdaderamente los bendiga y les hable mientras se humillen delante de su palabra. Digno es el Cordero de Dios.